Buenas tardes, estimados masterandos, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes el día de hoy. Les quiero presentar el marco conceptual del capítulo 5, segunda parte. Ya está en el Classroom este mismo capítulo, la primera parte sobre evaluación de desempeño, y hoy vamos a tratar también lo que es compensaciones. Estamos ya en nuestra séptima clase, prácticamente a un paso de concluir este módulo. Nos queda prácticamente ya la siguiente semana, el martes y el jueves, la octava y novena clase, y la décima clase ya sería solamente el trabajo grupal de un estudio de casos que va a ser que nos va a servir de evaluación final, que van a tener plazo de presentar hasta la fecha que nos indiquen después en la dirección para el examen virtual, perdón, para la evaluación presencial. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con la segunda parte, compensaciones. Si me permiten, entonces voy a pasar el slide, voy a instalar nuestra presentación. Un segundito. Empezamos entonces. Muy bien. La segunda parte es compensaciones. Y para ubicarnos un poquito, qué es lo que vamos a tratar hoy, es dentro de lo que estamos viendo ya todos los procesos de gestión de personas o talento humano. Ya hemos desarrollado el primer proceso, cuyas técnicas son el reclutamiento y selección. Vimos ahí entonces qué hacen las organizaciones para hacer un buen reclutamiento y una buena selección. Hemos visto cómo manejar también una entrevista. Dentro del segundo proceso ya vimos cómo hacer una buena inducción, cómo se diseña un cargo, y hoy vamos a ver en qué consiste la evaluación de desempeño, que ya tienen también en el Classroom la grabación del marco conceptual de ese capítulo. Y ahora vamos a ver lo que es el tercer proceso. Dentro del tercer proceso, que se denomina compensar personas, vamos a estar viendo esta técnica que es uno de los factores motivacionales de las personas. Eh, cómo compensamos a las personas dentro de una organización. Entonces, vamos a ver esto. Si me permiten, por favor, un segundito, voy a tener que sacar mi WhatsApp de la computadora porque quedó ahí y él tiene mucho ruido. Un segundito, me disculpan, por favor. A ver, un poquito, sí, se ve bien otra vez. Ok, ya está. Bueno, entonces les decía yo de que estamos arrancando hoy con el tercer proceso, y dentro del tercer proceso vamos a ver la técnica de la compensación y remuneración dentro de las organizaciones, y también vamos a ver las prestaciones sociales o beneficios y servicios. Algunos autores lo llaman beneficios y otros autores prestaciones. Muy bien, entonces arranquemos. Cuando hablamos de compensación nos estamos refiriendo cómo pagamos o cómo compensamos a la persona en función al trabajo que esta persona, que este colaborador otorga a la organización. Y el primer concepto que surge es la remuneración. Y que muchas veces confundimos este concepto, porque si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuánto es tu remuneración? Normalmente lo primero que la persona responde es, por darles un ejemplo, 2.192.000 guaraníes. Y le decimos, ¿y te pagan horas extras? Sí, sí, me pagan horas extras. ¿Y tenés comisiones sobre tus ventas? Sí, sí, también tengo comisiones sobre mis ventas. Es como que la persona dentro de la palabra remuneración se cierra solamente con el salario básico que tiene. Y eso es un error conceptual. Cuando hablamos nosotros de remuneración, estamos hablando de
el conjunto de paquetes de beneficios que tiene una persona, desde el salario básico, desde su seguro, desde las comisiones, horas extras, viáticos y todos los pagos adicionales que las empresas en diversos conceptos otorgan a sus colaboradores. Entonces acá tienen ustedes 3 conceptos, eh, todas ellas la misma cosa. Les voy a leer el segundo concepto que me parece más completo. Es el paquete de recompensas cuantificables que un empleado recibe por su trabajo. Incluye 3 componentes: la remuneración básica, incentivos salariales, remuneración indirecta y los beneficios. Entonces, sobre este tema es lo que vamos a estar hablando hoy nosotros, ¿verdad? Sobre lo que es, en qué consiste la remuneración, la remuneración total, cuáles son los incentivos y cuáles son las prestaciones más comunes, y vamos a centrarnos un poquito en las prestaciones más comunes que tenemos en nuestro país con un caso práctico. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los 3 componentes de la remuneración? Lo primero es la remuneración básica o el salario básico. Dentro de este salario básico, como todos saben, generalmente en nuestro país incluye un salario que normalmente se toma el salario mínimo legal vigente. Otras empresas que tienen mejores pagas sí tienen un salario superior del mínimo para el salario fijo. También los incentivos salariales. ¿Y qué incluye dentro de los incentivos salariales? Los bonos anuales que algunas empresas pagan a sus gerentes, la participación en los resultados, comisiones, viáticos adicionales que se paga. Esos son incentivos. Además de este salario básico, ¿con qué yo te voy a motivar a hacer mejor tu trabajo? Incentivándote con algunos pagos adicionales. Y son los conceptos más utilizados dentro de los incentivos, son las comisiones. Es lo que más se utiliza como remuneración variable dentro de las organizaciones, que también vamos a tener el grupo va a estar exponiendo sobre este tipo de remuneración fija y variable. Y el tercer componente son los beneficios. Beneficios o prestaciones sociales lo llama ya actualmente nuestro amigo Chiavenato, cambió de nombre, pero hay algunos textos que siguen llamándolo beneficios sociales. Y dentro de este beneficios sociales, ¿qué tenemos? Tenemos los beneficios que son legales, que son aquellos beneficios que la ley nos exige, como por ejemplo el aguinaldo, horas extras cuando una persona trabaja más de las 8 horas, hasta 3 horas semanales que puede trabajar horas extras, pagar un pago adicional por horario nocturno, el aguinaldo, las vacaciones, son beneficios adicionales que otorga la empresa, pero obligatorio. O sea que la ley exige a las empresas que paguen, que otorgue estos beneficios adicionales o beneficios sociales o prestaciones sociales. Así también hay otros beneficios que son adicionales, pero que no son legales, son espontáneos. Que, por ejemplo, eh, hay empresas que otorgan tickets para almuerzo, empresas que pagan desayuno, le pagan una cuota para el gym, les paga, por ejemplo, combustible, estacionamientos pagados, les paga una proporción o la totalidad de una beca para una maestría. Esos son beneficios adicionales que las empresas otorgan, queriendo complementar y una manera de atraer más a los colaboradores hacia la organización. Entonces son prestaciones adicionales, pero no son obligatorias como las que les cité en primer lugar. Bueno, avancemos entonces. Podemos clasificar estas recompensas o compensaciones en financieras y no financieras. En este cuadro está muy clarito. Las financieras se clasifica otra vez en directas e indirectas. ¿Y cuáles son las directas? El salario directo, la bonificación que paga y las comisiones. ¿Y qué son las indirectas? Las vacaciones. ¿Por qué son indirectas las vacaciones? Porque es un pago, es un
son vacaciones anuales remuneradas, o sea, salgo de vacaciones, pero la empresa igualmente me tiene que pagar. Las propinas que se nos da generalmente, algún tipo de empleo tienen propinas, eh, horas extras y otros tipos de adicionales que pagan las organizaciones que no forman parte de este salario directo, ni la bonificación, ni las comisiones. Y también las no financieras son, por ejemplo, que también ya citamos algunos de ellos dentro de lo que son beneficios, oportunidades de desarrollo que le damos a los colaboradores dentro de la organización, el reconocimiento, seguridad en el empleo, calidad de vida, que es lo que más busca la gente joven especialmente, orgullo de la empresa y del trabajo, promociones, libertad y autonomía en el trabajo. Hay un error ortográfico. Está escrito, le falta la D en vez de la R. Entonces, estas son las compensaciones no financieras que pueden otorgar las organizaciones y que yo les digo que hoy en día pesa muchísimo más estas compensaciones no financieras que las financieras. Si bien el salario directo, lógicamente, lo financiero directo nos proporciona una calidad de vida mejor porque tenés un ingreso y en base a esos ingresos podés moderar tu estilo de vida. Lo no financiero o lo emocional es muy importante para las personas y más aún para esta nueva generación, que cuando hablamos de las generaciones yo les había comentado que para ellos es muy importante equilibrar la vida y el trabajo, y dentro de lo que es el trabajo entonces está el salario, la cantidad de horas que va a trabajar para que tenga más espacio, pero sí quiere un mayor espacio en estas compensaciones no financieras, un buen ambiente de trabajo, flexibilidad en el horario, ser respetado en sus derechos. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a lo que es administración de salarios. Este había sido acá mi concepto, pero les voy a decir en qué consiste administrar salarios. Cuando nosotros hablamos de administración de salarios, no estamos hablando precisamente de la persona que está preparando las planillas de liquidaciones de salarios, sino que cuando hablamos de administración de salarios, estamos hablando sobre un proceso administrativo de salarios, políticas claras de salarios dentro de la organización, y que estas políticas claras dentro de la organización sobre las remuneraciones sean equitativas y justas para todos los colaboradores. Por ejemplo, a un mismo trabajo, una misma formación, experiencia, similar salario, porque no hay factor más motivante para las personas que yo haya estado trabajando ya hace 3 años en la empresa, me están pagando 5 millones de guaraníes y ya tengo una formación universitaria, estoy haciendo una maestría y viene una persona que todavía no está terminando la facultad, relativamente nuevo, si no tiene la experiencia que yo estoy teniendo, pero como es amigo del gerente general, le pagan ya lo mismo que yo, 5 millones de guaraníes, y eso desmotiva a la persona que está dentro de la organización. Entonces es muy importante que la persona que, que esté gestionando el área de talento humano tenga, y ustedes como líderes también tengan en cuenta que esos son factores muy desmotivantes, muy importante tener en cuenta lo que nosotros habíamos visto en la primera exposición, los factores, la formación que necesita, la experiencia, la formación que necesita, para que la persona se sienta cómoda y se sienta también que se maneja dentro de la organización un sistema justo y equitativo de salarios. Y cuando hablamos también de salarios justos y equitativos, también es importante cuando administramos salarios ver un poquito los factores externos e internos en cuanto a remuneraciones. Externos es saber, siempre tenemos que estar pendientes de cuánto está pagando la competencia en el mismo cargo, porque si no cuidamos ese aspecto, aquel colaborador que yo lo formé está teniendo la experiencia, conoce todo ya mis procesos, cuánto tiempo me costó formarlo. Si la competencia le va a pagar 2 millones de guaraníes más, el colaborador se va a ir. Incluso muchas veces, si el ambiente de trabajo no es bueno, el colaborador se va incluso por el mismo salario, ¿verdad? Pero es muy importante estar muy pendiente
cuáles son los beneficios que está pagando mi competencia, cuánto es la media de su salario para ese cargo, para que nosotros podamos tener en cuenta y considerar y hacer que la retención de nuestros colaboradores sea más fuerte en la organización. Y también los factores internos, lo que ya les decía, ver que las personas, mismo trabajo, misma remuneración, o sea, que cuidemos esa escala de salarios, que estén dentro de cada escala, estén personas con similares perfiles. Eso es muy importante dentro de lo que es administrar salarios, que es una tarea que si bien administrar salarios está sobre un poco la responsabilidad del gerente de talento humano, más bien yo diría siempre que como el gerente de recursos humanos no tiene la autoridad normalmente en las organizaciones de tomar decisiones de esa índole, pero por lo menos tenemos que manejar estos conceptos para poder tratar en el consejo directivo con nuestros accionistas o con la dirección, qué factores tener en cuenta para que nuestros colaboradores se sientan motivados. Entonces, muy importante este equilibrio interno y equilibrio externo. ¿Y cuáles son los objetivos si tenemos una buena administración de salarios? El sistema de remuneración se debe diseñar para alcanzar varios objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? La motivación y compromiso del personal, aumento de la productividad, control de costos, tratamientos justos de los empleados y cumplimiento también de nuestra legislación. Muy bien, actualmente tenemos en cuanto a remuneración, tenemos los métodos que llamamos remuneración fija y remuneración variable. Y acá en este cuadro ustedes tienen del texto de Chavenato estos métodos que él lo menciona, cuáles son las ventajas y desventajas de ambos, de la remuneración fija y la remuneración variable. Porque a veces decimos, bueno, ¿cuál es más conveniente? Bueno, ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. En cuanto a la remuneración fija, facilita el equilibrio interno, coherencia de los salarios dentro de la organización, y el equilibrio externo, coherencia de los salarios de la organización con los del mercado. Homogeneiza y estandariza los salarios de la organización, facilita la administración de los salarios y el control centralizado, permite una base lógica y racional para la distribución de los salarios en la escala salarial, se enfoca en la ejecución de las tareas y la búsqueda de la eficiencia y afecta directamente los costos fijos de la organización. Pero tiene algunas desventajas, como por ejemplo, no proporciona motivación intrínseca, sirve solo como factor higiénico. Entonces, dentro de lo que son las teorías de las motivaciones. No incentiva el espíritu emprendedor ni la aceptación de riesgos y responsabilidades. Sirve como elemento de conservación de la rutina del statu quo y remunera a las personas en función del tiempo del que dispone para la organización y no en función del desempeño o de la consecución de metas y resultados. Y veamos la remuneración variable, los pros y los contras. Primero, en cuanto a favor, tiene que ajusta las remuneraciones a las diferencias individuales de las personas. Cuanto más productivo, mejor gano, y a la consecución de metas y resultados. Me esmero mucho más para lograr las metas cuando yo tengo estas remuneraciones sobre los resultados de mi gestión. Sirve como motivación intrínseca, es decir, como factor de motivación, pues hace énfasis en la autorrealización personal. Premia el buen desempeño e incentiva el desempeño excepcional. Se concentra en los resultados y el alcance de los objetivos. Permite la autoevaluación, pues sirve de retroalimentación. Establece la remuneración adicional y situacional y no produce efectos sobre los costos fijos de la organización. Pero ¿qué tiene como contra? Requiere cierta flexibilidad en la administración salarial, que no todas las empresas están todavía muy abiertas a ellas, pero sí ya tenemos muchas empresas, por ejemplo, las empresas de telefonía celulares, por ejemplo, son empresas que prácticamente el mayor porcentaje están trabajando en función a la remuneración variable. Modifica las estructuras salariales lógicas y rígidamente establecidas, instalando la contingencia en función al desempeño. Rompe con la estabilidad de las ganancias dentro de la organización
y reduce el control centralizado de los salarios. Puede provocar quejas de los empleados no beneficiados y posibles presiones sindicales también. Entonces, como verán, ambos métodos tienen ventajas y desventajas. El grupo de compañeros que van a tratar sobre este tema les va a mostrar un caso práctico de una empresa. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de tener un plan de remuneración variable? En primer lugar, alinear la remuneración variable con la conquista de los resultados, vincular la remuneración variable al desempeño en el nivel individual y de todo el equipo de trabajo, evaluar el desempeño con una base cuantitativa y garantizar el enfoque en la creación de valor a largo plazo, al mismo tiempo que recompensar las metas tangibles a corto plazo. Es muy interesante, este cuadro nos presenta Bolander sobre los objetivos de un plan de remuneración variable. Y es muy importante también tener en cuenta algunos, qué aspectos tener en cuenta en el momento de diseñar un sistema de remuneración. Y en primer lugar señala lo que ya habíamos hablado, el equilibrio interno versus el equilibrio externo. Que todos estemos conforme internamente, que haya una justicia y equidad y también en relación a la competencia. Tener en cuenta cuando construimos este plan, ¿vamos a hacer remuneración variable o remuneración fija? ¿Qué porcentaje va a ser fija, si va a ser ambos, y qué porcentaje va a ser variable? ¿Vamos a medir en base al desempeño o en tiempo de la empresa? ¿Vamos a remunerar el cargo o vamos a remunerar a la persona? Son definir los criterios que vamos a tener en cuenta en el momento de diseñar nuestro sistema de remuneración. Remuneración por debajo del mercado o por encima del mercado. Digamos que esto sería la formación de una política salarial. Vamos a utilizar premios monetarios o premios no monetarios. La remuneración abierta o la remuneración confidencial. Vamos a hacer que todos sepan lo que todos ganan o vamos a manejarlo muy confidencialmente nuestros salarios. Nuestras empresas en su mayoría, especialmente los que tienen todavía en la alta dirección, tienen personas de la generación baby boomers, son bastante cerrados en cuanto a políticas de la remuneración confidencial. No se abren mucho, no quiere que la gente sepa cuánto gana sus colaboradores. Y vamos a centralizar o vamos a descentralizar los salarios. Estos son entonces los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos definiendo un diseño de remuneración en la organización. ¿Y cómo diseñamos un plan de incentivos? Un plan de incentivos es interesante cuando se puede medir las unidades de resultados, cuando existen claras relaciones entre el esfuerzo del empleado y la cantidad de resultados, cuando los cargos son estandarizados, el flujo de trabajo es regular y las demoras son pocas, cuando la calidad es menos importante que la cantidad y cuando las condiciones competitivas exigen que las unidades de costos laborales sean precisas y conocidas. Algunos aspectos fundamentales en la implantación de un plan de incentivos. Primero, garantizar la relación entre esfuerzos y recompensas. Los empleados deben comprender y calcular bien el plan con facilidad, ese plan de incentivo, en no proporcionarles, por ejemplo, un sistema de comisiones que ellos quieren saber qué es lo que tienen que ganar y es imposible identificar cómo funciona el sistema de comisión. Eso es muy importante. Formular estándares eficaces, garantizar los estándares, no, por ejemplo, cuando decimos nosotros, bueno, el porcentaje de comisión sobre las ventas será del 10% sobre el valor neto de las facturaciones, por darles un ejemplo. Después pasa unos meses y el vendedor ya está facturando demasiado y la empresa se da cuenta, Dios mío, que mucha plata está ganando este vendedor y les baja. Entonces, baja el porcentaje de comisión o alza el estándar de nivel de ventas que tiene que tener. Entonces, eso, por ejemplo, es muy desmotivante para las personas. Y proporcionar también constantemente un apoyo al plan de incentivos que tiene la organización.
Yo acá les puse como ejemplo nada más las múltiples recompensas que se dan en las empresas a nivel mundial, ¿verdad? Este es un ejemplo de a nivel mundial, pero nosotros también, muchas de ellas tenemos y algunas no, pero eso yo voy a dejar a cargo del equipo que van a estar exponiendo esta tarde en el aula. Y finalmente vamos a lo que son las prestaciones sociales que yo les había mostrado en el cuadro inicial, que los tres componentes es la remuneración básica, que ya hablamos, los incentivos, que ya hablamos, y ahora las prestaciones sociales. ¿Y qué son las prestaciones? Que también ya les di un pequeño bosquejo ahí en ese cuadro. Son prestaciones o beneficios adicionales que dan las empresas como una manera de facilitar al empleado y evitar ciertas preocupaciones o ciertos esfuerzos. Este es el concepto que se le da a estas prestaciones, el marco conceptual. Y podemos clasificar, varios autores le dan varias clasificaciones. Por ejemplo, Chiavenato, él clasifica de acuerdo a su naturaleza, clasifican monetarios y no monetarios. En cuanto a su exigibilidad, él clasifican legales y no legales. En cuanto a los objetivos, lo clasifica que sean para servicios, para sociales, como es que lo llaman, para servicios, para el área social y también para el área familiar. Este es de Dolan, que lo clasifiqué, tomé esto porque es más sencillo, solamente hace dos clasificaciones y las dos clasificaciones nosotros tenemos en nuestro país. Las legales que yo ya les mencioné, que son por ejemplo las vacaciones, bonificación familiar, horas extras, esto la ley, el código laboral exige. Hoy en día ya la licencia también por paternidad, además de la maternidad, los fallecimientos por hermanos, padres e hijos y los beneficios espontáneos, que hay muchísimos beneficios adicionales que están pagando las empresas hoy en día, que yo eso también voy a dejar a cargo del grupo, que ellos comenten un poquito cuáles son los beneficios adicionales que están otorgando las organizaciones. Y bueno, finalmente quiero hablarle algunos aspectos legales que es muy importante que ustedes como jefes de departamento o líderes lo manejen. ¿Qué es lo que el Código Laboral establece en cuanto a la deducción de los salarios? Porque eso también hay que tener mucho cuidado para no caer en errores administrativos que finalmente repercute después en una multa administrativa muy fuerte. De acuerdo a lo que establece el Código Laboral en el artículo 240 y 63A, el empleador no podrá deducir o retener o compensar suma alguna que rebaje el importe de sus salarios, sino por los siguientes conceptos. Primero, indemnización de daños o perjuicios en los equipos, instrumentos, productos, mercancías, maquinaria. Esto, por ejemplo, es muy normal en las empresas que hacen un descuento automático cuando se descompone. El chofer se fue y chocó con la camioneta o hay faltantes de inventario, se le descuenta automáticamente de los colaboradores la diferencia de inventario. Eso está terminantemente prohibido. No se puede, señores, hacer descuentos automáticos en este concepto, a menos que haya una sentencia judicial sobre que el responsable directo de ese daño fue el colaborador, pero tiene que ser sobre una sentencia judicial. Eso hay que tener mucho cuidado. Y el descuento no puede ser más del 30% de su salario de manera mensual. También permite los anticipos de salarios. Eso, en ese caso no hay un tope. La empresa tiene la libertad de deducir, de otorgar anticipos hasta lo que la empresa considere conveniente, porque el Código Laboral, ustedes saben, siempre está más a favor del trabajador. Entonces, si la empresa quiere otorgar un 80% de anticipo, puede otorgar sin ningún problema. Cuotas destinadas al seguro social, que es el 9% de retención que hace como aporte obrero para el IPS. Este también, hoy en día que ya la gente maneja más, desde que las redes
sociales funcionan, la tecnología de información, muchas cosas mejoraron en el ámbito administrativo, pero yo les digo que hace 10 años atrás muchas empresas no cumplían estos aspectos. Por ejemplo, las empresas que tienen asociaciones de empleados o cooperativas hacen descuentos automáticos de los trabajadores de sus cuotas mensuales. Estos, señores, no podemos hacer a menos que el colaborador nos entreguen una autorización firmada por ellos de que ellos autorizan a que se les descuente las cuotas periódicas de asociaciones o cooperativas. Esto es yo les cuento que hay jurisprudencia ya sobre estos casos ya de que el colaborador. Resulta que cuando el trabajador está en la organización trabajando en la empresa, creemos que todo está bien, que no va a haber problema. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando el empleado se enojó y se va y nos denuncia ante el ministerio. Y como el empleado hoy en día ya sabe que no se le tiene que descontar arbitrariamente sin su consentimiento estas cuotas, el trabajador puede denunciar ante el ministerio estas deducciones y además de devolver todo al empleado lo que se le descontó, lo que él está denunciando, tiene una muy fuerte multa administrativa a la empresa. Entonces, hay que tener siempre, cuando estamos teniendo descuentos de cooperativas o de asociaciones, primero hay que hacer firmar un documento por escrito donde él nos da su consentimiento para dicho descuento. Y finalmente los embargos salariales. Y dentro de los embargos salariales también tenemos unas escalas también muy interesantes de conocer. Más cuando ustedes son jefes de departamentos, cuando están en el área financiero, como gerente administrativo financiero, manejar un poco estos embargos para saber cómo responder en el momento que nos llegue un embargo para un colaborador. Por ejemplo, hasta un 50% máximo, y es lo máximo que otorga, que se da solamente para caso de pagos de pensiones alimentarias. Esto está establecido. O sea que, como ejemplo, Juan Pérez tiene un embargo de un hijo que tuvo afuera, la mujer hace una demanda por prestación de alimentos, el abogado seguramente le va a conseguir un 25%. Después Juan se casa, al poco tiempo tiene problemas con la esposa, esa esposa le hace una demanda por prestación de alimentos, a Juan le podemos descontar otro 25% más y hasta ese monto. Si por ahí Juan tiene otra prestación de alimentos más, ya no vamos a responder al juez de que Juan ya tiene el tope del 50% en concepto de pensiones alimenticias, por lo tanto, ustedes como empresa ya no van a poder seguir descontando más del 50%. ¿Y quién va a definir eso finalmente? Es el juez. El juez va a definir cómo va a distribuir ya con sus 3 hijos. La empresa simplemente tiene que cumplir en no descontar más que el 50% de sus salarios. Hasta un 40% se permite la deducción para pagar la habitación y por artículos alimenticios. Por ejemplo, ¿cuáles serían artículos alimenticios? Los bares que le da de comer a nuestros trabajadores, o las despensas del barrio que tienen sus famosas libretas. Hay muchos barrios todavía que hasta ahora trabajan con sus libretas. Para esos casos es máximo hasta el 40%. Y todo el resto ya es 25%, cuotas de cooperativas, cuotas de bancos, casas comerciales, préstamos personales, es hasta 25%. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando llega el embargo de un colaborador, cuánto por ciento ya tiene de embargo si es que ya está teniendo embargo, y tener mucho cuidado en los límites que nos dan para hacer los embargos. Y como embargos acumulativos de manera general, nunca más del 50%. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día que los salarios incluso se acredita a través de los bancos, es muy fácil ver que un colaborador está cobrando de 2 millones de guaraníes, le estamos pagando apenas un 100,000 guaraníes, está quedando casi en rojo, y ahí solitos nos estamos delatando de que le estamos descontando mucho más que el 50% de su salario. O sea, no se puede descontar más que el 50% en todos los casos. Los primeros casos que hemos mencionado en la primera parte, más los embargos acumulativos. Bueno,
Algunos aspectos a considerar también, que es muy importante que la gerencia administrativa conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos tenga en cuenta, es la exhibición de carteles con los salarios mínimos vigentes en esa empresa y los horarios de trabajo. Esto es obligatorio y también tiene una multa administrativa si no lo cumplimos en forma. Muy bien, con esto entonces termina mi marco conceptual. Espero que haya sido claro. Cualquier consulta estoy a las órdenes para que hoy podamos debatir durante nuestro encuentro virtual a las 18 horas. Y nos vemos en ese horario. Hasta luego. Muchas gracias.